Bienvenidos a Amar en Secreto. Pensé que sería otro día normal, pero estaba a punto de descubrir que mi vida entera iba a cambiar. Después de 5 años de matrimonio, creía tener estabilidad. Una casa en las afueras, un buen trabajo y una esposa que decía amarme. Pero todo eso se vino abajo en cuestión de días. Los primeros indicios fueron sutiles. Miradas esquivas, mensajes que nunca mostraba, risas apagadas por el sonido de una notificación. Pero no sospeché hasta que empecé a notar cómo se alejaba, cómo evitaba todo contacto, incluso el más simple. El golpe final llegó un domingo por la tarde. Regresé antes de lo previsto de un viaje de negocios y encontré un auto desconocido en la entrada. Al entrar a casa, el silencio lo decía todo. No había culpabilidad en sus ojos, solo indiferencia. Esa noche dormí en el auto. Al día siguiente, me pidió el divorcio y exigió la mitad de todo. No importaba que yo hubiese trabajado cada día para construir lo que teníamos. Ella solo quería su parte, como si todo fuera una transacción fría. No dije una palabra. No discutí. Solo asentí. Esa misma semana, cerré mis cuentas, liquidé mis activos y desaparecí. Cambié de nombre, de número, de vida. Me fui sin dejar rastro. Terminé en un pueblo pequeño junto al mar, donde nadie preguntaba demasiado. Dormía en una cabaña alquilada y trabajaba descargando barcos por el mínimo. Al principio, fue duro. Pero había algo reconfortante en empezar desde cero. Con el tiempo, me hice respetar. Nadie conocía mi historia, solo sabían que trabajaba duro y no causaba problemas. Era todo lo que necesitaba. Un día, ayudé a una anciana cuyo perro había caído al agua. Su nieta, una veterinaria del pueblo, me agradeció con una sinceridad que no recordaba haber visto. Desde entonces, cruzábamos palabras cada semana, y poco a poco empecé a recuperar algo que había olvidado, la paz. A veces pienso en lo que dejé atrás. En lo que parecía una vida perfecta, pero solo era una ilusión. No me fui por cobardía. Me fui porque entendí que no tenía que quedarme donde no era valorado. Y aunque nadie me dio permiso para empezar de nuevo, no lo necesitaba. A veces, perderlo todo es lo único que te permite encontrar lo que realmente importa. Pasaron los meses. La rutina en el pueblo me dio una estabilidad nueva, algo más parecido a la tranquilidad que nunca conocí en la ciudad. Pero el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte. Una mañana, mientras reparaba unas redes de pesca, el dueño del muelle me llamó con el rostro serio. Había un hombre en la entrada del puerto preguntando por mí. No por el nombre nuevo que usaba. Por mi verdadero nombre. En ese momento supe que algo había fallado. Quizá una foto, una pista, algún error. El tipo no era policía, pero tenía el aire de alguien pagado para buscar. Tal vez un investigador privado. No me acerqué. Me subí a la bicicleta y desaparecí por las calles del pueblo. Cambié de lugar otra vez. No me importó dejar todo atrás una vez más. Estaba acostumbrado. Pero dolía. Porque esta vez no dejaba solo objetos. Dejaba a alguien que empezaba a importarme. Me mudé tierra adentro, a un pueblo más pequeño aún. Cambié de look, cambié de nombre de nuevo. Empecé a trabajar en una carpintería. Pagaban poco, pero el silencio era absoluto. Nadie hacía preguntas. Exactamente lo que necesitaba. Un par de semanas después, ella apareció. Lara. La veterinaria. Me encontró. No pregunté cómo. Solo apareció en la puerta del taller con una mochila al hombro y una mirada que no sabía si era rabia o alivio. Solo dijo una frase. Podías haberte despedido. No supe qué decir. Me quedé quieto, como si el tiempo se detuviera. Entonces ella dejó la mochila en el suelo y dijo que no venía a juzgarme. Solo quería entender. Así que, por primera vez, conté todo. La traición, el divorcio, el dinero, la huida, el miedo. No me interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, no dijo que me perdonaba. No dijo que me entendía. Solo se quedó a mi lado.
Esa noche dormimos juntos en un sofá incómodo, en una casa alquilada, en medio de la nada. Pero por primera vez en años, no tuve pesadillas. La mañana siguiente al reencuentro con Lara fue extraña. No porque ella estuviera allí, sino porque no se había ido. Se levantó antes que yo. La encontré en la cocina preparando café con una calma que me descolocó. Como si fuera algo que había hecho 1000 veces. Como si no estuviera en una casa de paredes sin pintar, con cables sueltos y olor a madera húmeda. Yo, en cambio, no sabía cómo actuar. No sabía si debía agradecer, disculparme, o simplemente guardar silencio. Me limité a preguntar si había dormido bien. Dijo que sí, pero que hacía frío. Le ofrecí una manta extra. Ella sonrió. Y ese pequeño gesto me sacudió más que cualquier confrontación. Durante el desayuno, no hablamos de lo importante. Ni de por qué se había ido del pueblo por mí. Ni de qué pensaba hacer ahora que sabía dónde estaba. Solo hablamos del clima, del café, de las cosas mínimas que uno menciona para no enfrentarse a lo obvio. Pero al terminar, lo inevitable llegó. Me preguntó si pensaba quedarme allí. Respondí que no lo sabía. Que nunca pensé en el después. Solo en huir. Entonces ella, sin levantar la voz, me dijo que huir también cansa. Y que uno no puede correr eternamente de lo que duele. Porque lo que duele siempre encuentra un modo de alcanzarte. No respondí. No porque no tuviera palabras. Sino porque en el fondo, sabía que tenía razón. Esa semana, compartimos el silencio. Lara no se fue. Empezó a ayudar en el taller, aunque no sabía nada de carpintería. Aprendía rápido. Y aunque el dueño no confiaba en nadie, a ella no le costó ganarse su respeto. En las noches hablábamos poco, pero cada palabra pesaba. Me preguntó si aún tenía miedo. Le dije que sí. Miedo a volver a ser quien era antes. Miedo a sentir de nuevo. Ella no dijo nada. Solo se acercó y apoyó su cabeza en mi hombro. Ese fue el primer contacto real desde que dejé a mi exesposa. Y fue devastador. No por doloroso, sino porque me hizo darme cuenta de lo solo que había estado todo este tiempo. Pero la calma no duró. Una tarde, mientras recogíamos herramientas, un coche negro se estacionó frente al taller. No tenía placas del pueblo. Ni del estado. Un hombre bajó con paso lento. Alto, vestido de traje, pero con la rigidez de alguien que no está acostumbrado a usarlo. Sacó una foto del bolsillo. Me miró. Luego miró la foto. Volvió a mirarme. Y sonrió. No dijo mi nombre real. Pero tampoco necesitó hacerlo. Preguntó si podía hablar conmigo. En privado. Salimos a la parte trasera del taller. Sentí la mirada de Lara clavada en mí mientras cerraba la puerta detrás. El tipo se presentó como un mediador. Decía representar intereses de una persona de mi pasado. No la nombró, pero lo entendí todo en segundos. Janice. Mi exesposa. Dijo que ella sabía que no podía obligarme a volver. Pero quería una parte de lo que, según ella, aún le pertenecía. Habló de propiedades, cuentas congeladas, inversiones antiguas. Le respondí que no tenía nada. Que todo lo había liquidado. Él sonrió de nuevo. Y me dijo que si eso fuera cierto, no estaría allí. Entonces dejó un sobre en mis manos y se marchó. Dentro, no había una carta. Había pruebas. Documentos. Fotografías. Extractos bancarios que indicaban que alguien me estaba siguiendo. Y lo peor, una dirección. Mi dirección actual. Con la frase escrita a mano en la última hoja. No desapareciste. Solo cambiaste de lugar. Esa noche no dormí. Tampoco Lara. Le conté todo. Por primera vez, sin filtrar nada. Sin suavizarlo. Le hablé de la traición, del dinero, de la renuncia al mundo. Le dije que lo que había hecho no era legal. Y que probablemente, tarde o temprano, alguien vendría a exigir justicia o venganza. Ella me miró en silencio. Pero no con miedo. Con decisión.
Y dijo que si me iba otra vez sin avisar, esta vez sí me iba a buscar hasta el fin del mundo. Así empezó una nueva etapa. Ahora ya no era solo yo huyendo. Éramos dos personas con una historia pendiente, una amenaza en la puerta y una vida por reconstruir desde cero. Y aunque el miedo seguía ahí, algo cambió. Ya no estaba solo. El sobre que ese hombre dejó no solo tenía información, era una bomba con la mecha encendida. En los días siguientes, llegaron correos electrónicos anónimos, llamadas desde números desconocidos, y lo peor, una citación judicial. Sí. Legalmente, me habían encontrado. Mi exesposa, Janice, había iniciado una demanda por fraude y ocultamiento de bienes conyugales. Según su abogado, yo había huido para evitar repartir los activos. En otras palabras, querían obligarme a entregar lo que legalmente, en ese estado, le correspondía. Pero aquí viene lo irónico. Yo había estado dispuesto a hacerlo. Cuando me fui, no lo hice por codicia. Lo hice por dignidad. Por dolor. Porque sabía que el sistema la iba a premiar por su traición. Y no soportaba ser testigo de eso. Pero ahora, después de todo este tiempo, me estaban obligando a volver. No solo a la ciudad. A la pesadilla que dejé atrás. Le conté todo a Lara. Y esta vez, con todas las letras. La cantidad exacta que Janice exigía. Las amenazas legales. La posibilidad de ir a juicio, incluso de prisión por desobedecer una orden judicial. Lara no me interrumpió. Solo preguntó una cosa: ¿qué vas a hacer? No lo sabía. Durante años había construido una vida sobre el anonimato, sobre la huida. Pero ahora, por primera vez, pensé, ¿y si dejo de correr? Contacté a un abogado. Uno que conocí antes de que todo se fuera al infierno. Le expliqué la situación. Me dijo algo que me marcó. Si quieres salir de esto, no huyas otra vez. Gánale con la verdad. Así que lo hice. Preparé todo. Documentos, recibos, movimientos bancarios. Le mostré cada gasto que Janice había hecho, cada cuenta a la que ella tuvo acceso, cada transferencia que intentó hacer en mi nombre sin permiso. Y lo más importante, demostré que ella ya había cobrado más de lo que reclamaba. Solo que lo había hecho en secreto, mientras vivíamos juntos. Una semana después, volví a la ciudad. Mismo aeropuerto, mismos edificios. Pero no el mismo hombre. Lara insistió en acompañarme. Me esperaría en el hotel mientras yo asistía a la audiencia preliminar. El juzgado era frío. No por el aire acondicionado, sino por la energía. Había tensión en cada esquina. Mi nombre fue llamado. Entré. La vi. Janice. Vestía caro, como siempre. Pero había algo diferente en ella. Tal vez era el hecho de que no sonreía con seguridad, sino con cálculo. Como si todo esto fuera un juego que pensaba ganar otra vez. Su abogado habló primero. Me acusaron de vaciar cuentas, de desaparecer activos, de falsificar declaraciones. Mi abogado pidió permiso para intervenir y entregó pruebas. Una tras otra. Documentos, movimientos financieros, correos electrónicos, firmas falsas. Janice empezó a inquietarse. Su sonrisa desapareció. Su seguridad se agrietó. Cuando mi abogado mostró los contratos de una cuenta secreta que ella abrió sin mi consentimiento, la sala quedó en silencio. La jueza pidió un receso. Mi exesposa salió apresurada. Yo me quedé sentado. Por primera vez, sin miedo. Porque no estaba mintiendo. Porque por fin tenía algo más fuerte que el rencor, la verdad. Esa noche, regresé al hotel. Lara estaba en la habitación. No preguntó qué había pasado. Solo me abrazó como si supiera que algo se había cerrado en mí. Y tenía razón. No era solo un juicio. Era el final de una etapa. El inicio de otra. Pero lo que no sabíamos era que Janice no pensaba rendirse tan fácil. Al día siguiente, recibimos un sobre en el hotel. Y dentro, había una amenaza. Una oferta. Una trampa. Y una decisión que podía arruinarlo todo.
El sobre que encontramos en la puerta del hotel no era una simple amenaza legal. Era algo más, retorcido, frío, calculado. Dentro había una copia de una carta. Un documento firmado electrónicamente con mi nombre. Una declaración de bienes, falsificada. Mi abogado la revisó y su rostro cambió de inmediato. Aquello era grave. Si el juez la tomaba como válida, podrían acusarme de perjurio. Prisión, multas. Todo lo que había evitado al desaparecer podría caerme encima, con intereses. Pero eso no era lo peor. Debajo del documento, venía una nota escrita a mano. Si no quieres que esto salga a la luz, nos vemos mañana. Sola tú y yo. Hotel Cortez. Habitación 504. 10 de la mañana. Firmado, Janice. Lara leyó la nota antes de que yo pudiera esconderla. No dijo nada. Solo me miró. Con esa mirada que no grita, pero duele. Como si por dentro se estuviera rompiendo algo que aún no sabía si se podía arreglar. Intenté explicarle. Decirle que no era lo que parecía. Que Janice estaba jugando sucio, como siempre. Pero Lara no reaccionó como pensé. No lloró. No gritó. No me juzgó. Solo dijo: no te metas ahí solo. Esa mujer no juega limpio. Tenía razón. Pero yo sabía que si no iba, esa carta terminaría en manos del juez, y todo lo que había construido se vendría abajo. Incluyendo a Lara. Al día siguiente, fui al lugar acordado. Hotel de lujo, como siempre le gustaba. Habitación 504. Toqué la puerta. Janice abrió con una copa de vino en la mano. Su sonrisa era la de siempre. Pero sus ojos ya no escondían nada. No había rastro de amor. Solo un deseo desesperado de control. Entré. Cerré la puerta. Ella no perdió tiempo. Puso el documento falso sobre la mesa y dijo que ya lo había entregado a un abogado. Pero podía retirarlo. A cambio de algo. No dinero. No una disculpa. Me miró directo a los ojos, y dijo: lo único que quiero es una última noche contigo. El silencio se volvió denso. No por sorpresa, sino por asco. Por la claridad brutal de su chantaje. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Y respondí con voz firme: tú y yo no compartimos nada más. Ni el pasado. Ella sonrió. No como alguien vencido, sino como alguien que aún guarda un as bajo la manga. Dijo que si no aceptaba, iba a destruir todo. Iba a hundirme legalmente, mediáticamente, y si era necesario, emocionalmente. Y antes de que pudiera irme, dejó caer otro golpe. Sacó una carpeta. Dentro, había fotos. Mías. Con Lara. Tomadas en secreto. En el taller. En el hotel. Caminando por el pueblo. Me quedé helado. Janice ya no era solo una ex buscando dinero. Era un depredador acorralado, dispuesto a cualquier cosa con tal de no perder el juego. Salí del hotel sin decir una palabra. Esa noche, le conté todo a Lara. Cada detalle. Y cuando terminé, ella no me dejó hablar más. Se acercó. Me abrazó. Y dijo: entonces, vamos a pelear juntos. La guerra había empezado. Y esta vez, no iba a correr. Después de presentar la denuncia, los días pasaron con un peso distinto. No había paz. No había descanso. Solo una sensación persistente de que algo se estaba moviendo bajo tierra. Algo grande. Algo sucio. El fiscal prometió investigar, pero también dejó claro que debíamos mantenernos al margen. Que presionar o exponernos solo encendería una alarma que pondría a todos los involucrados en alerta. Esa advertencia se convirtió en una sombra constante. Ya no se trataba solo de responder una demanda o demostrar una verdad. Ahora, sabíamos que había gente detrás de Janice con poder suficiente para borrar pruebas, silenciar testigos y, si era necesario, desaparecer a quienes se interpusieran en su camino. Las amenazas comenzaron a llegar de forma más sutil.
Una notificación del banco informando que la cuenta conjunta antigua, aquella que se suponía cerrada hace años, había sido reactivada. Una llamada desde el seguro médico preguntando por una supuesta solicitud de información confidencial. Un coche estacionado frente al hotel durante 3 noches seguidas, con los cristales polarizados y el motor encendido. No había duda. Estaban jugando con nosotros, midiendo cuánto tardaríamos en rompernos. Lara intentaba mantenerse firme, pero su sonrisa ya no era la misma. Su postura, siempre segura, ahora tenía algo de rigidez. Revisaba su celular cada 10 minutos. Dormía con la luz del baño encendida. Y cuando salíamos, no se despegaba de mi lado. Por dentro, sabía que ella no tenía por qué estar pasando por esto. No era su pelea. No era su pasado. Y aún así, estaba pagando un precio que no merecía. Una noche, mientras revisábamos documentos en la habitación del hotel, un sobre fue deslizado por debajo de la puerta. No tenía remitente. No tenía nada escrito. Solo una fotografía. En la imagen, Lara aparecía caminando sola por el pasillo de un supermercado. Al fondo, entre los estantes, se distinguía una figura masculina con gorra. Suficientemente lejos para no ser reconocible, pero lo bastante cerca para enviar un mensaje. Esa imagen no era una amenaza directa. Era algo peor. Una advertencia silenciosa. Un recordatorio de que sabían dónde estábamos. ¿Qué hacíamos? ¿Cuándo salíamos? Cuando estábamos vulnerables. Fue esa noche cuando entendí que Janice nunca jugó sola. Desde el principio, había sido parte de algo más grande. Un sistema de manipulación legal, financiero y emocional construido para devorar a cualquiera que intentara escapar de su red. Al día siguiente, el fiscal se comunicó en secreto. Habían interceptado una llamada entre un asociado del bufete de Janice y un intermediario legal. En esa conversación, se mencionaba el nombre de un juez. Uno que tenía acceso al caso. Uno que, en teoría, debía ser imparcial. Las piezas encajaban. El sistema estaba contaminado desde dentro. No era solo una guerra personal. Era una estructura diseñada para arruinar al que intentara resistirse. Por eso la mayoría no luchaba. Por eso muchos firmaban acuerdos injustos. Porque la alternativa era ser aplastado por algo invisible, pero despiadado. El fiscal necesitaba más tiempo. Pero también necesitaba una distracción. Algo que desviara la atención de los enemigos mientras ellos reunían pruebas más sólidas. Y esa distracción tenía que venir de mí. Así que lo hice. Convocamos una rueda de prensa. Anuncié públicamente que iba a presentar cargos por fraude, suplantación de identidad y acoso sistemático. No mencioné nombres, pero todos sabían de quién hablaba. Los medios se hicieron eco. Las redes estallaron. Y justo como habíamos planeado, los implicados comenzaron a moverse. Uno de los abogados del bufete apareció en una entrevista negando vínculos. Otro filtró un supuesto audio editado para desacreditar mi testimonio. Y Janice guardó silencio. Silencio absoluto. Ese silencio fue la confirmación. Sabía que si hablaba, podía cometer un error. Así que decidió observar. Pero al hacerlo, cometió su mayor descuido. Descuidó a Lara. Y mientras los reflectores estaban sobre mí, alguien se acercó a ella. Esa noche no volvió al hotel. Su celular estaba apagado. Y por primera vez desde que empezó todo, me sentí verdaderamente solo otra vez. La noche que Lara no regresó, no fue solo una noche sin sueño. Fue una noche sin sentido. El aire dentro del hotel se volvió denso. Las paredes, estrechas. El silencio, insoportable. La ansiedad me golpeaba en oleadas, como si algo dentro de mí supiera que no iba a ser una simple demora. No tenía enemigos declarados, pero sí tenía algo peor, enemigos que actuaban en silencio, desde las sombras, con más poder del que podía imaginar. Sabía que Janice ya no solo estaba jugando a ganar dinero. Quería destruirme. No solo a mí. A todo lo que me hacía sentir humano. Esperé hasta el amanecer, como si la luz del sol pudiera devolverla.
Pero no lo hizo. Recorrí hospitales, estaciones, tiendas, gasolineras. Nada. Nadie la había visto. Nadie recordaba su rostro. Como si se hubiera desvanecido del mundo. Al mediodía, de vuelta en el hotel, el conserje me entregó un sobre. Sin remitente. Sin palabras. Dentro solo había una hoja. Una frase escrita a mano y una dirección rural que reconocí de inmediato. Una zona al sur, lejos de todo. Un lugar donde nadie oiría nada. La frase era clara. No era una amenaza. Era una orden. A veces, para conservar algo, hay que soltarlo primero. No había opción. No podía llamar a la policía. No podía confiar en nadie. Era eso lo que querían. Que fuera solo. Que me entregara. Que estuviera vulnerable. Y lo estuve. Conduje durante casi 2 horas. La carretera era angosta, flanqueada por árboles secos y señalizaciones oxidadas. A los costados, ni una casa. Ni una persona. Solo vacío. Al final del camino, un portón de hierro cubierto de maleza. Más allá, una casa de campo deteriorada, con tejas caídas y ventanas rotas. Estaba exactamente donde querían que estuviera. La puerta principal estaba entreabierta. Empujé lentamente, y el crujido fue como una advertencia. Dentro, todo estaba en silencio. El tipo de silencio que te hace temblar por dentro. La vi en el fondo del salón. Sentada en una silla de madera. Atada. La cabeza gacha. Respiraba. Estaba viva. Corrí hacia ella. Pero antes de llegar, sentí la presencia detrás de mí. No hizo falta mirar. El clic del arma fue suficiente. Me detuve en seco. Un hombre me habló con voz seca. Era uno de los socios de Janice. Lo había visto en un par de artículos financieros años atrás. Siempre al lado de abogados corruptos y empresarios sin escrúpulos. No llevaba máscara. No la necesitaba. Sabía que yo no iba a salir de allí. Durante varios minutos habló como si tuviera todo el tiempo del mundo. Dijo que la denuncia contra Janice había activado cosas que yo no podía imaginar. Que había jueces, fiscales y empresarios implicados. Y que yo me había convertido en un problema. No querían dinero. Querían silencio. Me explicó que no era la primera vez que hacían algo así. Que otras personas lo habían intentado antes que yo. Algunos terminaron arruinados. Otros, desaparecidos. Lara seguía inmóvil. Despierta. Sin gritar. Sin llorar. Esperando su momento. Y ese momento llegó. Con un movimiento rápido, volcó la silla. Cayó de lado, golpeando al hombre en las piernas. El arma se disparó. La bala pasó cerca de mi rostro y golpeó una pared. En ese segundo de caos, me lancé sobre él. Luchamos. Golpes secos. Ruido de muebles rotos. Una lucha desesperada, primitiva, entre alguien que ya no tenía miedo y alguien que pensaba que todo era controlable. Logré derribarlo. El arma cayó al suelo. Lara, aún con las manos atadas, rodó hacia mí. La desaté con manos temblorosas y gritamos por ayuda. No sabíamos si alguien vendría. Pero alguien vino. La policía irrumpió minutos después. Habían estado siguiendo la señal GPS del coche. Una medida de seguridad que mi abogado había activado sin decírmelo. Por si acaso. Ese por si acaso nos salvó la vida. El hombre fue arrestado. Dentro de la propiedad encontraron computadoras, documentos falsos, grabaciones de llamadas, listas de jueces, transferencias ilícitas. Todo. La red de corrupción quedó expuesta. Incluyendo a Janice. Fue arrestada una semana después. No por infidelidad. No por chantaje emocional. Sino por lo que realmente había hecho. Manipulación judicial. Amenazas. Blanqueo de dinero. Asociación ilícita. Durante el juicio, se reveló todo. Nombres. Conexiones. Décadas de mentiras. Mi testimonio fue fundamental.
Pero no fue el único. Muchas personas, inspiradas por lo que había ocurrido, se animaron a hablar. Lo que empezó como una venganza personal, terminó destapando una red criminal. Pasaron los meses. La justicia llegó, no en forma de dinero, sino de verdad. Recuperé mi nombre. No necesitaba más. Lara y yo dejamos la ciudad poco después. Nos mudamos lejos. Al norte. A un pueblo donde nadie nos conocía. Donde el cielo era más grande. Donde el pasado ya no pesaba. No compramos una casa lujosa. No necesitábamos eso. Solo queríamos tranquilidad. Y la encontramos. Tuvimos días buenos y días malos. Como todos. Pero nunca más dormimos con miedo. Porque después de todo lo que pasamos, entendimos que el hogar no es un lugar. Es una persona. Y que la libertad no se trata de escapar. Se trata de quedarse, cuando ya no hace falta correr.